Bueno, egunon guztioi, autogobernurako ponentziaren batzarrari hasiera emango diogu. Gaurkoan bakizue saio honetan 9:30 saioan elako idazkari nagusiaren agerraldia, Adolfo Muñozen agerraldia daukagu, eta, bueno, oidenez lehenengo berak egingo du bere aurkezpena, gehienez 30 minutuz eta gero talden txanda zabaldu egingo dugu. Beraz, lehenik eta behin ongietorri emanez Muñoz jaunari eta berarekin gerturatu diren bere lankidei, zuzenean berari emango diotitza, zurea da hitza. Bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik, eta, bueno, saiatuko naiz egiten gauza desberdinak, alde batetik eta beti gure ikuspuntua izango da sindikatu baten ikuspuntua, eta hori esaten dugunean, esan nahi dut autogobernuaren eza edo prozesu soberanistaren eza ze eragina duen esparru ekonomikoan, esparru sozialean eta esparru laboralean jorratuko dut. Eragine zuzena daukala, eta benetan sindikatu bezala egona hontan oso kezkatuta gaudelako. Guk laburbilduz esango genuke momentu hontan politika neoliberalak aplikatzen dira, eta elaren izenean lotzen dugu politika neoliberalak eta estrategia neoestatutista. Status quo hori guri ezaigu batere gustatzen, eta pentsatzen dugu apurtu behar dela, noski modu demokratiko batean. Egingo dut historia txiki bat, nik uste dut historian guztiok ezagutzen dugun historia da, baina elaren izenean azpimarratu behar dugu azken 38 urte hauetan zer gertatu den autogobernuaren inguruan. Gero aipatuko ditut erreferentzi batzuk gainditzeko, estatuko hori gainditzeko ze estrategi jorratu diren gure herrian. Gero aipatuko ditut oraingo erreferentziak, estatu espainolean zer referentzia agertzen diren gainditzeko blokeo hori, eta noski baietz amaituko dut esanez sindikatuaren izenean ze aldarrikapen egiten ditugun gure esparrutik, zer nahi dugun, zertarako nahi dugun gobernua, gu aldarrikatzen dugu esparru sozialean bizi duina, eta pentsatzen dugu bizi duina eta autogobernuarena edo prozesu soberanista lotura handia duela. Gatazka politiko badago gure gizartean, eta gatazka politiko horren oinarria da Estatu Espainolak ez du onartzen Euskal Herria sujeto politiko badala. Eta argi eta garbi geratu da azken urte hauetan, ezezko borobila jaso ditugula zerbait planteatu dugunean. Estatu Espainolean, segurazki kontu honetan, nahizetan nabardurak egon, hiru alderdi politiko batzuk, alderdi popularra, alderdi sozialista eta Ciudadanosek planteatzen dute gauza bera. Ez dute onartzen, bakarri dago legitimitate bat, bakarri dago soberania bat, eta soberania hori dago kokatuta Espainiako kortesetan. Eta historia aztertzerakoan aipatuko dugu lehenengo eta behin estatutua. Estatutua sortu zen kontestu baten barruan, ez dut aipatuko nire iritzia, erabiliko dut Juan Luis Cebrianen iritzia esateko bere azken liburuan berak esaten du la transición española fue tutelada por los militares. Eta horren ondorioz, historia hartan, egin zen estatutua, eta aipatu behar dugu estatutua gure aldetikan egin genuen apostua estatutuaren alde, baina esan genuen ere jaio berria zela, baina jaio berri hartan muga batzuk oso nabarmenak zituela.
esate baterako legislazio laborala, legebiltzar honetan ez dago, eta orain ari gara ikusten ze eragina duen Espainian egiten dena hemen. Bigarren kontua izango litzateke muga handi bat, eta da estatuak nahi ez badu ez dago transferentziarik. Ez dago inolako prozedura, ez politikoa, ez judiziala, estatuak esaten badu ezetz, esaten badu esate baterako gizarte soziala edo segurtasun soziala ez da transferituko ez biziontan ez urrengoan ere, hori ministro batek esan zuen orain dela 14 urte, hori esaten da norma horren barruan dagoela kokatuta, baina ez dago inolako posibilitaterik aurrera eramateko elegite bat eta ezetza hori bertan bera usteko. Atzo bertan Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea esan zuen estado insumiso. Bueno, gu bat gatoz iritzi horrekin. Estatu insumisoa denean, ez dago inolako posibilitaterik aurrera eramateko. Eta horren inguruan, bai legebiltzarrak eta baita Eusko Jaurlaritzak diktamen desberdinak egin ditu, eta diktamen horiek hemen bozkatu dira, gehiengo osoarekin, nun argi agertzen den zenbat alditan eta zein transferintzietan, zein eskumetan estatuak ez du egin behar zuen. Estatua onartu eta gero agertu zen LOAPA, eta LOAPA gogoratu behar da, estatu kolpea 81 izan zen, eta LOAPA etorri zen geroago, eta LOAPA izan zen lege bat, Espainiako eskuma politika eta alderdi sozialistak onartu zutena, uniformizazioa eta rezentralizazioa izugarri bat aurrera eramateko. Hortik aurrera oinarrizko legeak, eta oinarrizko legeak eragin zuzena daukate gure eskumenetan baldintzatzen dute erabat gure eskumena, baina esparru desberdinetan, zuek ni baino gehiago dakizue horren inguruan, baina hori gertatzen da irakaskuntzan, euskara, funtzio publikoan, esparru desberdinetan. Nik aipatuko dut, orain dela gutxi Iñaki Lasagabasterrek argitaratu du liburu bat, merezi duena, benetan, nire iritziz, eta berak esaten du, orrialde batean, definizio moduan, todos los entes dotados de autonomía tienen por concepto competencias de autoorganización. No hay autonomía si no se tiene competencias para organizarse y dotarse de la organización que se estima adecuada. Zergatik ateratzen dut gai hau honetan? Bueno, pues argi eta garbi agertzen da, esparru desberdinetan, irakaskuntza momentu hontan, vice konsejera batek esaten du, ezin dugu gehiago egin, Madrilik baimenik ez digutelako. Eta hori aipatzen dut adibide moduan, hori agertzen da toki askotan, eskumen askotan, hori oinarrizko legeen bitartez nola usten duen, nola izten den dena, Espainian gertatzen dena, edo Espainian nahi dutena hemen ere egiteko. Gero egia da, se han hecho acuerdos de transferencias diversos por distintos gobiernos con el Estado español, y nosotros lo que queremos señalar en ese apartado es una cosa muy sencilla, que cuando en España hay un gobierno con mayoría absoluta, se aplica el rodillo, y que los acuerdos de transferencias van unidos a dos componentes: a las necesidades de apoyo presupuestario, bien sean del Partido Socialista o del Partido Popular, y desde nuestro punto de vista, y ponemos como ejemplo a lo que sucedió en las transferencias de empleo, basado en la renuncia a la posición política del gobierno vasco. En aquel momento, en relación a las políticas de empleo, el gobierno vasco defendía, y lo defendía con la mayoría sindical, que en políticas de empleo no se podía aceptar las activas sin las pasivas, y que en Euskal Herria, en la Comunidad Autónoma Vasca, no se podía hacer algo parecido a lo que estaba sucediendo en las políticas de empleo en el Estado. Todos coincidíamos en que aquello no era el modelo, no queríamos clonar el modelo español para traerlo
a la comunidad autónoma vasca y se hizo una clonación de modelo y no se aceptaron, en aquel acuerdo no entraron las políticas pasivas de empleo. Y creo que desde un punto de vista sindical, el movimiento sindical tiene que hacer el esfuerzo de explicar el efecto tremendo que tiene el statu quo actual en relación a la capacidad que los vascos y vascas tenemos y nuestras instituciones tienen para determinar la política económica, la política social, la política laboral, que evidentemente nos afecta. En la coyuntura actual, en un contexto europeo presidido por el Pacto de Estabilidad, en acuerdos con el Estado español, que además son suscritos y compartidos por las instituciones vascas, estoy hablando del Gobierno, evidentemente nos vemos abocados a aceptar los límites de déficit que se establecen para el Estado, el techo de gasto que se establece para el Estado, el pago de la deuda que establece la Constitución española con el componente que eso tiene en la elaboración de los presupuestos públicos. Y recuerdo que la legislación laboral, las pensiones, la determinación de las plantillas en la Administración, con porcentajes de interinidad absolutamente inaceptables, no en una empresa pública, digo, en una empresa pública y en una empresa privada que quiera atender los servicios, nosotros constatamos que evidentemente estar sujetos a todo lo que ha presidido esta crisis tiene ese componente, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, nosotros venimos repitiendo una y otra vez que la política neoliberal que estamos sufriendo tiene un componente de empobrecimiento social para todo el Estado, para los más débiles y también para nosotros y nosotras. En el ámbito vasco, la aplicación de esos principios económicos que son compartidos, insisto, entre las instituciones vascas, el Gobierno con el Gobierno del Estado, suponen un grave empobrecimiento para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y dejaba para el final, en relación a lo que es la historia, colocar, claro, es un sistema, el español, yo diría que es perfecto en su concepción, en relación a los componentes recentralizadores, porque todo va acompañado por un sistema judicial en donde el vértice, en donde los conflictos de competencia son juzgados, es un tribunal constitucional, que es un tribunal político, es un tribunal de conformación política que tiene como misión preservar que los principios que el poder político español con sus mayorías determina se lleva adelante. También quiero recordar que en relación al papel del Tribunal Constitucional, el propio Gobierno vasco hace muchos años dijo que en función de que ellos entendían que era un tribunal político no se iba a volver más, y no es así, se ha vuelto a que el Tribunal Constitucional sea el que determine la infinidad de materias que están sujetas a su consideración, bien porque las instituciones vascas recurren decisiones del Estado, o bien porque el Estado recurre decisiones de las instituciones vascas, ¿no? Y vuelvo al libro de Iñaki Lasagabaster, porque hay una cita que traigo a colación en este momento para decir, me parece que es aquí, habla de la interpretación de la norma, dice, da un inmenso poder al titular de esa función. El que interpreta la norma tiene un inmenso poder de decidir. Dice, la interpretación de la Constitución le compete al Tribunal Constitucional y viene a decir, si la interpretación solamente proviene de donde se niega la posibilidad de lo reclamado, la apertura del proceso político se presenta imposible. Es el cierre perfecto en la construcción política española a cualquier reclamación que tenga un componente, ya no digo de proceso soberanista, que luego voy a hablar de eso, sino ni siquiera de un sano autogobierno, en base a una concepción que termina cerrándose en ese sentido. Entonces yo, en lo que es en relación a la historia, de cómo la hemos visto nosotros, termino ahí, voy a citar referencias pasadas que se han hecho desde el ámbito vasco para intentar superar ese statu quo. Cito Lizarra Garasi. Lizarra Garasi fue un ejercicio político, social, sindical, en donde la reclamación era el derecho de los ciudadanos y ciudadanas vascas a decidir su futuro, el derecho de autodeterminación.
Cito porque me parece que es importante circunscribirlo. Y en el ámbito institucional, cito los dictámenes del Gobierno y del Parlamento, dictámenes que evalúan la realidad del autogobierno y la realidad de los incumplimientos. Cito estas comisiones parlamentarias, algunas de ellas se suceden legislatura tras legislatura, y a veces da la sensación que las comisiones parlamentarias, y no es una falta de respeto al Parlamento ni muchísimo menos, pero parece como que se calcula cómo se tiene que agotar el tiempo parlamentario, a sabiendas de que lo que yo ahora voy a decir es una cuestión, desde nuestro punto de vista, indubitada. La negativa del Estado a que se abra un proceso de discusión de si existe o no un sujeto político distinto a la hora de decidir que el Estado español, sus Cortes Generales y sus tribunales, a nosotros nos parece que eso es una decisión absolutamente tomada y que deberíamos llevarla a conclusión, es nuestra opinión. Porque luego hay una estrategia que se llevó adelante en el Parlamento Vasco y fue el Estatuto Político tramitado en estas cámaras. Un estatuto político que contó con mayoría absoluta en el Parlamento, un estatuto político que se frustró en su tramitación, ni siquiera fue admitido a trámite en el Parlamento español, y quiero citar cuáles fueron los argumentos de las fuerzas políticas, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, porque luego esto lo voy a traer a colación en relación a lo cuáles son las estrategias que nosotros vemos ahora en relación a la superación de la situación que tenemos, ¿no? En aquel momento se frustra, no se tramita, recordar, gobierna el Partido Socialista, y se dice que la tramitación del Estatuto carece de legitimidad. Y carece de legitimidad porque no están el PP o el PSOE en el acuerdo previo. En el acuerdo, el PP y el PSOE tienen dos opciones de condicionar los debates si se termina aceptando esta posición. Una es que con minoría política en el ámbito parlamentario vasco, si se plantea que tienen que estar, pues es una especie de concesión de veto, porque si en el inicio yo digo no estoy, no hay trámite, y lo que hay que entender de lo que sucedió en el Estatuto Político es esa. Y otra es que, a pesar de que se esté, porque luego hablaré un poco de Cataluña, el Estatut fue a las Cortes Generales con una abrumadora mayoría del Parlamento catalán y evidentemente fue cepillado en varias ocasiones, no solamente por el Congreso, sino también por el Tribunal Constitucional. A nosotros nos parece muy importante eso. Y la conclusión en relación al intento, después del trabajo en comisión y después de la resolución parlamentaria que aprueba por mayoría absoluta un Parlamento, nuestra opinión es que este Parlamento, por las Cortes Españolas, fue ninguneado. Y apunto, porque creo que tiene mucho que ver con las estrategias presentes, cuál fue la reacción del Estado. Sin el PP y sin el PSOE, que pueden ser minoritarios en el ámbito vasco, no hay proceso que abrir en el ámbito español. Y luego hubo un intento de tramitación de una ley de consulta, porque se quería que ante ese bloqueo, bueno, el Estatuto Político tenía un compromiso de consulta que se terminó por no hacer, pero luego se tramitó una ley de consulta en el Parlamento, que también fue recurrida al Tribunal Constitucional, una ley de consulta, si se quiere hasta light, porque lo que decía era que los partidos políticos se tenían que poner de acuerdo y que a ver si se estaba de acuerdo con una solución al problema de la lucha armada y tal, un texto en donde no había ningún compromiso de reforma legislativa, sino simplemente consultar a ver si los ciudadanos estaban de acuerdo. Bueno, pues esa ley de consulta tampoco se lleva adelante, no tenemos capacidad para decidir si podemos o no consultar a los ciudadanos vascos. Y al final, claro, la consulta, que a nosotros nos parece un elemento democrático indiscutible, tiene una fuerza tremenda porque a veces el desbloqueo, a veces no, muchas veces, ojalá, los desbloqueos a situaciones que están enquistadas, pues bueno, saber cuál es la opinión de la gente en un debate político, social, sindical, en relación a lo que se quiere, ¿no? Y en relación a las referencias actuales, ¿cómo ve nuestra organización la situación actual? Bueno, pues yo creo el Partido Popular, que tiene perfecto derecho a plantear sus opiniones, faltaría más. Lo que pasa es que el Partido Popular es minoría en el ámbito vasco. Pero el Partido Popular es un partido que
vía recentralización y criminalización en la fase actual, si es que se termina consumando, en relación a lo que pueda pasar en Cataluña, lo que están diciendo es que van a utilizar todos los medios a su alcance para impedir que el pueblo catalán desbloquee el no sistemático que a Cataluña se le ha dado una y otra vez en relación a todas sus reclamaciones. Hemos asistido este fin de semana a el Congreso del Partido Socialista con el planteamiento del Estado plurinacional, pero eso la literatura y el papel aguanta mucho, es un Estado plurinacional con una única soberanía. No esperamos ningún recorrido en relación a eso. Tenemos Cataluña y desde mi intervención en el Parlamento digo mi solidaridad con la propuesta catalana y con la intención mayoritaria en el Parlamento catalán, en las instituciones catalanes, en el apoyo de la sociedad catalana, de las organizaciones que se han movido para el referéndum que han convocado. Pero yo sí quiero hacer mención a que, desde nuestro punto de vista, el trato que Cataluña ha recibido y el trato que ha recibido la Comunidad Autónoma Vasca ha sido muy similar. Muy similar. El estatut fue cepillado y el estatuto político vasco también. Ni siquiera se admitió a trámite. El estatut se admitió a trámite, se cepilló en el Congreso, se rebajó el contenido que se llevaba y con un recurso del Partido Popular el Tribunal Constitucional lo terminó por desnaturalizar. El nuestro ni se admitió a trámite, el planteado por las instituciones vascas. La diferencia probablemente esté en que en Cataluña, ante el no sistemático del Estado, a todas las propuestas que han hecho, porque han hecho propuestas diferentes, Cataluña ha llegado a una conclusión, y es que queremos decidir y vamos a intentar desbloquear eso con el apoyo de la sociedad. Y nos parece que hay que aplaudir el componente de movilización social que se ha dado en Cataluña, Òmnium Cultural, Asamblea Nacional Catalana, que además de movilizar a la sociedad ha tenido un componente directo, y es interpelar a los partidos catalanes para que acepten el reto del debate político que se plantea. La negativa es radical y a la negativa cómo se le termina venciendo, ¿no? Y luego está el planteamiento que hace el Gobierno en relación a una existencia de una presunta bilateralidad. Nosotros decir, ya nos gustaría que esa bilateralidad existiera. Nosotros no entendemos que sea posible una bilateralidad sin el reconocimiento de un sujeto político pleno para que tome sus decisiones, y eso no se da. Y venimos repitiendo, acabamos de celebrar nuestro Congreso, y venimos repitiendo que nosotros vemos bilateralidad exclusivamente para la aplicación de las políticas neoliberales que se comparten. Políticas que, como he dicho en un principio, nos empobrecen, y cuando se plantea el acuerdo transversal ya desde las instituciones vascas, el punto de partida es el acuerdo, y en ese acuerdo se plantea que tienen que estar las fuerzas estatales, el Partido Socialista, el Partido Popular, se termina planteando un ejercicio de veto en relación al desarrollo de la propuesta que uno quiere plantear. Dicho eso, desconocemos cuáles son las propuestas que se plantean, porque ya nos gustaría que el debate se iniciara. Yo planteo, esta es mi propuesta, y a partir de que yo conozco cuál es mi propuesta, pues los demás partidos hacen lo mismo y se hace una negociación respecto de la definición de cuál es la propuesta inicial. Y en ese sentido nosotros vemos una similitud preocupante porque no le vemos desarrollo, no porque no tenga derecho cualquiera a plantearla lo que quiera. Por eso nosotros no negamos en absoluto que el Lehendakari, el Gobierno, el PNV, EH Bildu, el Partido Popular, el Partido Socialista, Unidos Podemos, tengan derecho a plantear lo que quieran. No, nosotros no le vemos recorrido a un planteamiento que parta de la búsqueda de los partidos que vetan el desarrollo del autogobierno y del proceso soberanista en el que nuestra organización cree. Y nosotros encontramos una similitud en cuáles fueron los argumentos dados en el cierre al Estatuto Político en el año 2005-2006, cuando se dijo que carecíamos de legitimidad para hacer un planteamiento porque faltaba el PP y el Partido Socialista, y paradójicamente, 11 años después,
son las propias instituciones vascas las que plantean la necesidad de que los que vetan estén en el punto de partida para intentar superar lo que ahora tenemos, ¿no? Y eso, pues, antes he comentado en lo que ha sido la descripción de los acuerdos de transferencias. Bueno, ahora estamos ante un acuerdo de cupo sumado a presupuestos. A nosotros nos parece un modelo muy injusto de negociación, porque los presupuestos españoles nos afectan a los vascos y vascas, porque los vascos y vascas cobran las pensiones del Estado y los desempleados y desempleadas vascas están afectos a los recortes que se establecen en el contenido de los presupuestos. A nosotros ese modelo de negociación no nos gusta, porque siempre trae consigo una cosa que se quiere ocultar. Es decir, los presupuestos del Estado español son antisociales y son muy antisociales y afectan a los ciudadanos y ciudadanas vascas en ese sentido. Yo quiero decir que en esta crisis, si se apela a la literatura que cada uno ha escrito, a nosotros la literatura que nos ha abierto y nos ha ayudado mucho a entender qué es lo que está sucediendo es, el PP es muy claro en su modelo de Estado, y el PP ha dicho, por activa y por pasiva, y lo han puesto por escrito, las políticas de ajuste y las reformas estructurales son patrióticas, porque uniformizan el Estado. Y él a qué dice, que no le falta razón. ¿Por qué? Porque las instituciones vascas, las políticas de ajuste y las políticas estructurales que se están haciendo y están empobreciendo a la gente en nuestro país, las está aplicando. Evidentemente, a nosotros nos gustaría que este status quo se rompiera, y no vemos relación de fuerzas en el Estado, en la situación actual, para que esto se rompa. No vemos, ya nos gustaría que eso se rompiera, ¿no? Pero insisto en la concepción patriótica de la aplicación de las políticas de ajuste y las políticas estructurales, ¿no? Y yo ya termino mi exposición diciendo cuáles son las convicciones, que es aquello en lo que nosotros creemos, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que la situación actual requiere de impulso institucional, faltaría más, y requiere de impulso y movilización social. E insisto en que la movilización social debe interpelar a la clase política. No se puede limitar a describir que hay un problema, ¿no? En segundo lugar, nosotros tuvimos la ocasión y la suerte de poder compartir con Alex Salmond una reunión en Escocia, en Edimburgo, poco antes de que se celebrara el referéndum que Gran Bretaña y Escocia acordaron. Ese modelo aquí nos sirve. Se puede decir, no, el Estado español no está dispuesto a aceptar eso. Yo recuerdo que si se puede plantear en síntesis lo que Alex Salmond y Ela compartíamos, era que para ganar un debate de soberanía nacional, a quien lo niega, hacen falta 3 elementos por lo menos que se deben declinar. Uno es el de la identidad. Yo soy vasco y no soy español. Él decía, yo soy escocés y no soy inglés. Y los que son españoles, que tienen derecho a decir que son españoles, dicen, aquí hay solo una identidad que es la española. El segundo es la democracia. La democracia, en un contexto neoliberal indiscutible, donde las decisiones cada vez están más lejos, cada vez el pueblo y la gente tiene más certeza de que no termina eligiendo a los que mandan, y no es una falta de respeto al Parlamento, es una constatación. Las decisiones esenciales que terminan definiendo la vida de los ciudadanos vienen condicionadas desde espacios no democráticos, en ese sentido. Y apelábamos a la democracia. Bueno, el Estado español tiene su, entre comillas, democracia, digo entre comillas, reside en el Congreso y en los tribunales españoles. Y luego hay un tercero, y es el modelo de sociedad. Y nosotros insistimos que si la uniformidad española con ajustes y políticas estructurales es patriótica, el modelo de sociedad no puede ser un modelo neoliberal, porque no va a sumar a las masas necesarias para que sientan que el proyecto que les ofrecemos de autogobierno y el proceso soberanista que les ofrecemos es un proceso que le interesa. Salmond decía, con identidad solo no vamos a ganar. Hay que declinar esos 3 factores. Y claro, en este contexto nuestra preocupación es muy grande, porque nosotros vemos cómo se comparten, y probablemente sea lo único real que se comparte, la aplicación de las políticas neoliberales que terminan empobreciendo
a nuestro pueblo. Segundo, nosotros evidentemente queremos que nuestro pueblo sea reconocido, sea un sujeto político con capacidad de decidir. Necesitamos un nuevo estatus político que hay que discutir. Como sindicato defendemos un marco vasco de relaciones laborales y protección social que está siendo completamente desvirtuado. Yo voy a dar un detalle solo, pero un detalle que afecta a las condiciones de vida de la gente. La reforma de Zapatero, la reforma laboral de Zapatero, no ya la del PP, que desde el punto de vista del desequilibrio en la negociación colectiva ha sido brutal, pero la reforma de Zapatero instauró una posibilidad que era optativa y que la están usando, y es eso que nosotros llamamos estatalización. ¿Qué significa la estatalización? Pues significa una loapa a la negociación colectiva. Si en un convenio de Estado los sindicatos españoles mayoritarios y la patronal española deciden que te cierran el grifo, tú no tienes derecho a negociar. Y nosotros hemos cerrado un acuerdo marco sectorial en hostelería que afecta a las mujeres que trabajan en las colectividades, en los colegios, que si termina ganando la impugnación que han dicho que van a hacer, las mujeres de colectividades van a ganar un 50% menos de salario que lo que tienen en sus respectivos convenios. Esto de que no nos afecta y nos afecta de modo radical. La legislación social y laboral, nosotros querríamos que estuviera residenciada en el Parlamento Vasco. Nos parece que en la fase actual, y hablo de fase actual, hay que buscar una relación estructural con Nafarroa y con Iparralde. Y nos parece, unido al principio que decía en relación a lo que es la imprescindible movilización social, nosotros creemos en que eso es necesario, y nos parece que cualquier proceso que quiera romper un status quo en donde objetivamente la cosa está, desde nuestro punto de vista, muy clara en el no, necesita de la participación social. Y necesita del reconocimiento de que, evidentemente, las instituciones son muy importantes, pero necesita de la participación social, necesita del juego de los sindicatos, de los movimientos sociales. Las instituciones solas no van a poder, desde nuestro punto de vista, romper democráticamente el statu quo cerrado a cal y canto en relación al reconocimiento del sujeto político de nuestro pueblo. Y creo que me he pasado, perdona. No me he pasado en lo que he dicho, me he pasado en... Lo que he dicho es lo que pienso, digo, no sé. Tocará ahora el turno de grupos.